El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el desierto de Arizona, creando espejismos que danzaban en el horizonte como fantasmas del pasado. Thomas Whitmore ajustó su sombrero de ala ancha mientras espolearía su caballo Palomino, dejando una estela de polvo rojizo que se alzaba hacia el cielo implacable. Sus ojos azules endurecidos por años de violencia y whisky barato escrutaban el terreno rocoso en busca de cualquier señal de movimiento. Era un hombre acostumbrado a la muerte, un pistolero, cuya reputación se extendía desde San Francisco hasta El Paso. La cantimplora de cuero golpeaba rítmicamente contra su cadera mientras cabalgaba, recordándole que el agua se agotaba y que el próximo pueblo estaba a 2 días de distancia. Sus labios agrietados se entreabrieron para murmurar una maldición contra el calor infernal que convertía cada respiración en una lucha. Las cicatrices que cruzaban sus nudillos contaban historias de peleas en salones, duelos al amanecer y noches donde la supervivencia dependía de quién desenfundara primero. Thomas no era un hombre que buscara problemas, pero tampoco los evitaba cuando éstos lo encontraban. A la distancia, entre las formaciones rocosas de arenisca roja que se alzaban como dedos petrificados hacia el cielo, detectó un movimiento sutil. Su mano derecha se deslizó instintivamente hacia la culata de su Colt .45, el arma que había sido su compañera fiel durante los últimos 15 años. El corazón se le aceleró ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina familiar que precedía al enfrentamiento. Los años le habían enseñado a confiar en sus instintos, y éstos le gritaban que algo no estaba bien en aquel paraje desolado. Entre las rocas, una figura se movía con la gracia silenciosa de quien conocía cada piedra, cada sombra del desierto. Era una mujer apache, Aiyana, cuyo nombre significaba flor eterna en la lengua de su pueblo. Sus manos expertas recolectaban hierbas medicinales que crecían en las grietas de la roca, plantas que su abuela le había enseñado a identificar cuando era apenas una niña. Su vestido de piel de ciervo, decorado con cuentas de colores y símbolos sagrados, se movía suavemente con la brisa que susurraba entre los cañones. Aiyana cantaba en voz baja una canción ancestral mientras trabajaba, una melodía que su madre había cantado y la madre de su madre antes que ella. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de sabiduría antigua, se alzaron hacia el sol para calcular el tiempo restante de luz. Tenía una hija de 12 años esperándola en el campamento, una niña brillante llamada Itzel, que pronto necesitaría aprender los secretos de la medicina tradicional. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como un manto sagrado. El viento cambió de dirección, llevando consigo el sonido lejano de cascos de caballo sobre piedra. Aiyana se enderezó, su instinto maternal alertándola del peligro. Conocía las historias de otros de su pueblo, historias de encuentros con hombres blancos que terminaban en sangre y lágrimas. Su tribu había aprendido a ser cautelosa, a moverse como sombras por su tierra ancestral, evitando los conflictos siempre que fuera posible. Pero el destino caprichoso y cruel ya había puesto en marcha los engranajes de una tragedia inevitable. Thomas divisó la figura entre las rocas y su corazón se endureció. Los reportes que había escuchado en el último pueblo hablaban de ataques apaches a caravanas de colonos, de granjas quemadas y familias masacradas. Su hermano menor había sido víctima de uno de esos ataques 3 años atrás, una herida que nunca había sanado completamente en su corazón. La sed de venganza que había estado dormitando en su interior se despertó como una bestia hambrienta, nublando su juicio habitual. El sol creó un juego de luces y sombras que transformó la figura de Aiyana en una silueta amenazante a los ojos de Thomas. La distancia y el calor asfixiante conspiraron para distorsionar la realidad, convirtiendo a una mujer pacífica en lo que él percibió como un guerrero apache listo para atacar.
Su mano se movió hacia el arma con la velocidad de una serpiente, el músculo recordando miles de horas de práctica hasta convertir el movimiento en puro instinto. El disparo resonó como un trueno en el silencio del desierto, el eco rebotando entre las paredes de roca hasta convertirse en un lamento eterno. La bala encontró su objetivo con precisión mortal, y Aiyana se desplomó entre las hierbas que había estado recolectando, su sangre mezclándose con la tierra rojiza que había sido testigo de tantas historias similares. Las plantas medicinales se esparcieron a su alrededor como ofrendas a los dioses, mientras su vida se desvanecía bajo el sol implacable del desierto. Thomas espoleó su caballo y se acercó al cuerpo caído, el arma aún humeante en su mano. Pero cuando vio el rostro de la mujer, cuando notó las hierbas esparcidas y la ausencia de armas, la horrible realización golpeó su conciencia como un martillo contra el yunque. No había matado a un guerrero apache. Había asesinado a una mujer inocente, una madre que solo buscaba medicina para los suyos. El peso de su error se asentó sobre sus hombros como una losa de granito, marcando el inicio de una transformación que cambiaría el curso de su destino para siempre. El campamento apache se alzaba discretamente en un valle escondido entre mesetas de arenisca, invisible para ojos no entrenados, pero perfectamente situado para quienes conocían los secretos del desierto. Las tiendas de piel de búfalo se disponían en círculo, siguiendo la tradición ancestral que honraba los 4 vientos sagrados. El humo de las fogatas se alzaba perezosamente hacia el cielo vespertino, llevando consigo el aroma de la carne asada y las hierbas aromáticas que las mujeres utilizaban para condimentar los alimentos. Itzel esperaba sentada en una roca pulida por milenios de erosión, sus piernas delgadas balanceándose mientras sus ojos escrutaban el horizonte en busca de la figura familiar de su madre. Era una niña de 12 años con la belleza salvaje de su pueblo, piel cobriza que brillaba bajo los últimos rayos del sol y cabello negro como la obsidiana que caía en trenzas decoradas con pequeñas plumas de águila. Sus ojos, sin embargo, eran extraordinarios, de un color ámbar dorado que parecía arder con fuego interior, herencia de algún antepasado lejano que había dejado esa marca única en su linaje. Los ancianos del campamento observaban a la niña con una mezcla de respeto y preocupación. Desde pequeña, Itzel había mostrado una conexión especial con el mundo espiritual, una capacidad para ver más allá del velo que separaba el mundo físico del reino de los espíritus. Hablaba con los vientos y estos le respondían. Los animales se acercaban a ella sin temor, y en más de una ocasión había tenido visiones que luego se cumplían con precisión inquietante. Era un don peligroso en tiempos tan violentos. «Tu madre regresará pronto, pequeña llama», le dijo Naal-Nish, la abuela más anciana del campamento, acercándose con pasos lentos pero firmes. Sus manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo, duros se posaron suavemente sobre los hombros de la niña. Las hierbas que busca crecen mejor al atardecer, cuando la tierra exhala los secretos del día. Pero algo en la expresión de la anciana traicionaba una inquietud profunda que trataba de ocultar de la niña. Itzel se volvió hacia ella y Naal-Nish sintió un escalofrío al ver la intensidad en esos ojos dorados. «Abuela, he visto sangre. En mis sueños, sangre sobre las hierbas sagradas y un hombre con ojos del color del cielo de invierno, que llora lágrimas que no puede derramar». La niña habló con una madurez que no correspondía a su edad, con la voz de alguien que había visto demasiado en los pliegues del tiempo. La anciana sintió que el viento cambiaba, trayendo consigo presagios que no se atrevía a interpretar. Los chamanes de la tribu habían hablado de tiempos difíciles que se aproximaban, de una convergencia de destinos que cambiaría el equilibrio del mundo conocido. Pero nunca había imaginado que una niña de 12 años estaría en el centro de esa tormenta cósmica. «Los sueños pueden ser engañosos, niña. A veces muestran lo que tememos,
no lo que será. El sol tocó el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que se reflejaban en los ojos de Itzel como llamas danzantes. Otros niños del campamento jugaban cerca, sus risas llenando el aire con la inocencia de quienes aún no conocían la crueldad del mundo. Pero Itzel permanecía inmóvil, como si una parte de ella ya supiera que algo fundamental había cambiado en el tejido de la realidad, que las líneas del destino se habían reescrito en algún lugar del desierto. Un cuervo graznó en la distancia, su llamada ecoando entre las rocas, como un lamento ancestral. Los apaches consideraban a los cuervos mensajeros del otro mundo, portadores de noticias que los vivos no siempre estaban preparados para escuchar. Itzel se puso de pie abruptamente, su pequeño cuerpo tenso como la cuerda de un arco. «Algo ha pasado», murmuró, y su voz llevaba el peso de una certeza terrible. Naalnish siguió la mirada de la niña hacia el sendero por donde Ayanna debería regresar. Las sombras se alargaban como dedos oscuros que señalaban hacia el campamento, y un silencio inquietante había caído sobre el valle. Ni siquiera los grillos se atrevían a cantar su canción nocturna. La anciana había vivido lo suficiente para reconocer los signos de una tragedia que se aproximaba como una tormenta de... «¿Arena? Debo ir a buscarla», dijo Itzel, dirigiéndose hacia su caballo con determinación que preocupó a la anciana. Era una yegua pintada, blanca y negra, como el equilibrio entre la luz y la oscuridad, un animal que había elegido a la niña tanto como ella lo había elegido a él. La conexión entre ambos era profunda, casi mística, y muchos en la tribu creían que el espíritu del caballo y el de la niña estaban entrelazados por lazos que trascendían lo físico. Naalnish extendió su mano para detenerla, pero algo en los ojos dorados de Itzel la hizo vacilar. En esas profundidades ámbares vio una determinación que no pertenecía a una niña de 12 años, una resolución forjada en el fuego de visiones que la anciana no podía comprender completamente. «Si debes ir, ve con cuidado, pequeña llama. El desierto guarda secretos que pueden cambiar un corazón para siempre». Las palabras salieron de sus labios como una profecía, cargadas de un peso que ninguna de las dos comprendía completamente. En ese momento, el crepúsculo había pintado el desierto de tonos violáceos, cuando Itzel encontró el cuerpo de su madre entre las rocas sagradas. Ayanna yacía inmóvil, sus ojos cerrados hacia el cielo estrellado que comenzaba a desplegarse como un manto bordado con diamantes. Las hierbas medicinales se esparcían a su alrededor como pétalos de flores marchitas, y la mancha oscura que se extendía bajo su cuerpo contaba una historia que la niña no quería leer, pero que su corazón ya había comprendido. El grito que salió de la garganta de Itzel no era humano. Era el lamento de un alma que se fracturaba, el eco de un dolor tan profundo que las rocas mismas parecieron estremecerse. Se arrojó junto al cuerpo de su madre, sus pequeñas manos tocando el rostro que ya comenzaba a enfriarse bajo la caricia nocturna del desierto. «Madre, madre, por favor abre los ojos», suplicaba en apache, las palabras entrecortadas por sollozos que nacían desde lo más profundo de su ser. Thomas observaba desde una distancia respetuosa, oculto entre las sombras de las formaciones rocosas. Había permanecido cerca del lugar durante horas, paralizado por la magnitud de su error, incapaz de alejarse pero sin atreverse a acercarse. Cuando vio llegar a la niña, cuando escuchó su grito de dolor absoluto, algo se quebró dentro de Mitswisepoenmo. Él era un sonido que conocía bien, pues él mismo lo había emitido años atrás frente a la tumba de su hermano menor. La niña se volvió hacia las rocas donde él se escondía, y Thomas sintió que el aire se le escapaba de los pulmones cuando esos ojos dorados lo encontraron en la oscuridad. No había forma de que pudiera verlo desde esa distancia, no había manera lógica de que supiera exactamente dónde estaba, pero la mirada de Itzel lo atravesó como una flecha certera. Era una mirada que hablaba de conocimiento ancestral, de una conexión con fuerzas que él no comprendía. «Sé que estás ahí, hombre con ojos de hielo», dijo Itzel
en un inglés sorprendentemente claro, su voz llevando una autoridad que no correspondía a su edad. «Sé que fuiste tú quien disparó, la bala que arrancó el alma de mi madre de este mundo». Se puso de pie lentamente, y Thomas pudo ver que temblaba, no de miedo, sino de una furia contenida que amenazaba con consumirla desde adentro. Thomas salió de las sombras con pasos vacilantes, su arma enfundada y las manos visibles para mostrar que no representaba una amenaza inmediata. Su rostro, curtido por años de sol y violencia, mostraba una vulnerabilidad que pocos habían visto. «Niña, fue un error. Pensé que era...». Las palabras murieron en su garganta cuando vio la intensidad en esos ojos dorados que parecían ver directamente en su alma. «¿Pensaste que era qué?». La voz de Itzel era peligrosamente calmada, como el silencio que precede a la tormenta. «¿Un guerrero? ¿Un salvaje sediento de sangre como los que pueblan las pesadillas de tu gente?». Se acercó a él con pasos medidos, y Thomas sintió una presión extraña en el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso alrededor de la niña. El pistolero había enfrentado a docenas de hombres en duelos mortales. Había mirado a la muerte a los ojos más veces de las que podía contar, pero nunca había sentido el tipo de miedo que ahora lo paralizaba. No era miedo físico, sino algo más profundo, más primitivo. Era el terror de alguien que se encuentra cara a cara con una fuerza que trasciende su comprensión del mundo. «Era una mujer inocente», murmuró finalmente, las palabras saliendo como una confesión. «Era mi madre», replicó Itzel, y en esas 3 palabras había un universo de dolor. Era la sanadora de nuestro pueblo, la que aliviaba el sufrimiento de niños y ancianos. Era la mujer que me enseñó que todos los seres vivos merecen compasión, incluso aquellos que nos odian sin conocernos. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Thomas sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. Había matado antes, muchas veces, pero siempre en defensa propia, o en duelos donde ambos participantes conocían las reglas. Nunca había asesinado a una mujer inocente, nunca había arrebatado una madre de los brazos de su hija. La culpa se asentó sobre él como una montaña, aplastando su pecho hasta hacer que cada respiración fuera una lucha. ¿Qué puedo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro en el viento nocturno. Era una pregunta que nacía de la desesperación, del reconocimiento de que había cruzado una línea de la que no podría regresar jamás. Itzel lo estudió durante un largo momento, y Thomas tuvo la sensación de que ella podía ver cada uno de sus pecados, cada gota de sangre que había derramado, cada momento de debilidad que había definido su vida violenta. «Tienes 2 opciones, asesino», dijo Itzel, su voz cortando el silencio nocturno como una hoja afilada. El viento del desierto susurraba entre las rocas, llevando consigo el aroma de la salvia y el sonido lejano de coyotes que cantaban a la luna naciente. «Puedes huir como un cobarde, vivir con el peso de lo que has hecho, hasta que la culpa te consuma desde adentro, o puedes quedarte y enfrentar las consecuencias de tus actos». Thomas la miró con ojos que reflejaban años de violencia y ahora una nueva comprensión del dolor que había causado. Su mano derecha, acostumbrada al peso familiar de su arma, temblaba ligeramente mientras contemplaba a la niña que tenía frente a él. Era apenas una cría, pero había algo en su presencia que lo llenaba de un respeto instintivo, como si estuviera en presencia de algo sagrado y terrible al mismo tiempo. «¿Cuáles serían esas consecuencias?», preguntó, sorprendido por la ronquera de su propia voz. Había enfrentado la muerte muchas veces, pero nunca había sentido este tipo de vulnerabilidad, esta sensación de estar completamente a merced de otro ser humano. La niña apache lo estudiaba con esos ojos dorados que parecían ver más allá de la superficie, más allá de la fachada de pistolero endurecido que había construido durante años. Itzel se acercó al cuerpo de su madre y se arrodilló junto a él, sus pequeñas manos acariciando suavemente el cabello negro
que ahora se esparcía sobre la tierra rojiza como tinta derramada. En mi pueblo, cuando alguien toma una vida inocente, debe pagar una deuda que trasciende el oro o la plata. Debe entregar su propia vida al servicio de quienes quedaron atrás. Debe convertirse en el guardián de aquellos a quienes hirió. El concepto era extraño para Thomas, acostumbrado a un mundo donde la justicia se medía en balas y venganza. Su cultura le había enseñado que los problemas se resolvían con violencia, que la fuerza era el único lenguaje que verdaderamente importaba. Pero había algo en las palabras de la niña que resonaba en una parte profunda de su ser, una parte que había estado dormida durante años de derramamiento de sangre. «No entiendo», murmuró, genuinamente confundido. «¿Quieres que me quede después de lo que he hecho?» La pregunta salió cargada de incredulidad y algo que podría haber sido esperanza, aunque él no se atrevía a nombrarlo. Había esperado venganza, había esperado dolor, pero no esta proposición extraña que parecía ofrecer algo diferente a la espiral de violencia que había conocido toda su vida. Itzel se puso de pie y lo enfrentó directamente. Su pequeña estatura, contrastando dramáticamente con la altura del pistolero, pero su presencia llenaba el espacio entre ellos con una autoridad que no podía negarse. Mi madre me enseñó que el verdadero poder no está en quitar vidas, sino en protegerlas, que la venganza es un veneno que mata tanto al que lo bebe como al que lo recibe. Sus palabras llevaban el peso de generaciones de sabiduría. Entonces, ¿qué propones? Thomas se encontró inclinándose ligeramente hacia adelante, como si fuera un estudiante ansioso por aprender de un maestro que poseía conocimientos que él nunca había imaginado. Era una sensación extraña para alguien que había pasado años siendo temido y respetado por su habilidad con las armas. La niña extendió su mano y Thomas vio que sostenía un pequeño cuchillo ceremonial con mango de hueso tallado. La hoja brillaba bajo la luz de las estrellas, reflejando las constelaciones como si fuera un fragmento del cielo nocturno. «Mezclaremos nuestra sangre», dijo con solemnidad ritual. «Tú te convertirás en mi protector, en el hermano que nunca tuve hasta que tu deuda esté pagada o hasta que uno de nosotros encuentre la paz en el otro mundo». Thomas miró el cuchillo, luego los ojos de la niña, y finalmente el cuerpo inmóvil de la mujer que había matado. La propuesta era completamente ajena a todo lo que conocía, pero algo en su interior, algo que había estado muerto durante 27 años, comenzó a despertar. Era como si una luz tenue comenzara a brillar en la oscuridad de su alma, ofreciéndole una posibilidad que nunca había considerado: la redención. ¿Y si no soy capaz de protegerte? ¿Y si solo soy bueno para matar? Las preguntas brotaron de él como agua de un manantial largo tiempo reprimido. Era la primera vez en años que admitía sus dudas, que reconocía las grietas en la armadura de dureza que había construido alrededor de su corazón. Itzel sonrió por primera vez desde que había encontrado el cuerpo de su madre, una sonrisa triste, pero llena de una comprensión que trascendía su edad. «Entonces aprenderás, y yo te enseñaré, como mi madre me enseñó a mí, que hay más formas de ser fuerte que empuñando un arma». Extendió su mano hacia él, el cuchillo ofrecido como un puente entre dos mundos que hasta ese momento habían parecido irreconciliables. Thomas tomó el cuchillo con manos que temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la magnitud del momento. Sabía que al aceptar esta proposición, al mezclar su sangre con la de esta niña extraordinaria, estaría cruzando un umbral del que no habría retorno. Su antigua vida, su identidad como pistolero temido, comenzaría a morir en ese instante, y algo nuevo, algo que aún no podía comprender completamente, nacería en su lugar. Los primeros días después del pacto de sangre fueron una tortura silenciosa para Thomas. Había ayudado a Itzel a preparar el cuerpo de su madre según las tradiciones apaches, un proceso
que lo sumergió en un mundo de rituales y creencias que desafiaban todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Las manos que habían empuñado armas durante décadas ahora tejían flores silvestres en el cabello de una mujer muerta, mientras las lágrimas que había contenido durante años finalmente encontraban su camino hacia la superficie. Itzel trabajaba, en silencio junto a él, sus movimientos precisos y reverentes, mientras preparaba las hierbas sagradas que acompañarían a su madre en su viaje al mundo de los espíritus. No había pronunciado más de 10 palabras desde que cortaron sus palmas y mezclaron su sangre bajo las estrellas, pero Thomas podía sentir su dolor como si fuera propio. Era una conexión extraña, inquietante, que lo hacía cuestionar los límites entre donde terminaba él y comenzaba ella. «Mi gente vendrá a buscarme», dijo finalmente Itzel, mientras encendía las hierbas aromáticas que rodearían el cuerpo de Aiyana. El humo se alzó en espirales hacia el cielo estrellado, llevando consigo oraciones en un idioma que Thomas no entendía, pero que de alguna manera llegaba directamente a su corazón. «Cuando no regrese al campamento, enviarán guerreros, te matarán». Si te encuentran aquí, Thomas había pensado en esto durante las largas horas de preparación ritual. Sabía que quedarse significaba probablemente enfrentar una muerte violenta a manos de guerreros apaches sedientos de venganza. Pero también sabía que huir significaría traicionar el pacto que había hecho, abandonar a la niña que ahora era su responsabilidad sagrada. «Entonces nos iremos juntos», dijo, sorprendido por la firmeza en su propia voz. «¿A dónde?», preguntó. Itzel, y por primera vez desde que había encontrado el cuerpo de su madre, sus ojos dorados mostraron algo parecido a la vulnerabilidad. Era una niña de 12 años, Thomas se recordó a sí mismo, una niña que acababa de perder a su madre y ahora enfrentaba un futuro incierto con un desconocido que había sido responsable de su pérdida. «¿Hay un lugar?», murmuró Thomas, recordando un valle escondido que había descubierto años atrás durante una persecución que había terminado mal. Un valle entre las montañas donde hay agua dulce que brota de las rocas, donde los árboles crecen tan densos que forman un techo verde. Es un lugar donde podríamos estar seguros mientras descubrimos qué significa este pacto que hemos hecho. Itzel lo estudió durante un largo momento, y Thomas tuvo la sensación de que ella podía ver no solo sus intenciones presentes, sino también los caminos futuros que se extendían ante ambos como senderos en un bosque oscuro. «Hay algo más», dijo finalmente, «algo que debes saber antes de que decidamos nuestro destino». Se acercó a él, y Thomas sintió que el aire se espesaba alrededor de ellos, cargándose de una energía que no podía identificar. «Desde que mezclamos nuestra sangre, he estado viendo fragmentos de tu pasado», continuó Itzel, su voz apenas un susurro en el viento nocturno. «He visto al niño que fuiste antes de que el mundo te endureciera. He visto a tu hermano menor, el que murió en el ataque apache que cambió tu corazón. He visto el dolor que has cargado durante años, el dolor que te convirtió en lo que eres». Thomas retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. La idea de que esta niña pudiera ver sus recuerdos más íntimos, sus heridas más profundas, lo llenaba de un terror que no había experimentado desde la infancia. «Eso es imposible», murmuró, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, una parte de él sabía que era verdad. Había algo sobrenatural en esta niña, algo que trascendía las leyes normales de la realidad. «Y yo he visto tu futuro», añadió Itzel, ignorando su negación. «He visto 2 caminos que se extienden ante ti. En uno, sigues siendo el hombre que eras, y ese camino termina en una tumba solitaria en el desierto, olvidado por el mundo. En el otro...» Se detuvo, sus ojos perdiendo el foco como si estuviera viendo algo que existía en un plano diferente de la realidad. «¿En el otro qué?». Thomas se encontró susurrando, completamente cautivado por las palabras de la niña. Una parte de él
Quería huir de esta conversación, huir de las implicaciones de lo que ella estaba diciendo, pero otra parte, una parte que crecía más fuerte con cada palabra, necesitaba escuchar el resto. Itzel lo miró directamente a los ojos, y Thomas sintió como si estuviera cayendo en pozos dorados, que contenían la sabiduría de siglos. En el otro camino, te conviertes en algo más grande de lo que nunca imaginaste posible. Te conviertes en un puente entre dos mundos, en un guardián de la paz que tu hermano habría querido ver en este mundo. Pero ese camino requiere que mueras a quien eres ahora, que permitas que el pistolero, Thomas Whitmore, desaparezca para que pueda nacer algo nuevo en su lugar. Las palabras resonaron en el silencio del desierto como una profecía, y Thomas sintió que algo fundamental se movía en su interior, como si las placas tectónicas de su alma estuvieran reordenándose. Miró el cuerpo de Aiyana, luego a la niña extraordinaria que ahora estaba entrelazada con su destino, y finalmente hacia las estrellas que brillaban con una intensidad que parecía cargar de significado cada momento de esta noche que había cambiado todo. 3 meses después, el Valle Escondido se había convertido en un mundo diferente para ambos. Thomas había construido una cabaña simple, pero sólida, junto al arroyo que serpentearía por el fondo del valle, utilizando habilidades que no sabía que tenía hasta que la necesidad las despertó. Sus manos, acostumbradas solo a empuñar armas, habían aprendido a tallar madera, a trenzar cuerdas, a cultivar un pequeño jardín donde Itzel plantaba las hierbas medicinales que su madre le había enseñado a reconocer. Itzel había crecido durante esos meses, no solo físicamente, sino de maneras que eran difíciles de cuantificar. Sus ojos dorados habían perdido parte de la dureza que había adquirido la noche de la muerte de su madre, pero habían ganado una profundidad que hablaba de sabiduría ganada a través del dolor. Había comenzado a enseñar a Thomas los secretos de su pueblo, cómo leer las señales del viento, cómo escuchar los mensajes que llevaban los pájaros, cómo distinguir entre las plantas que curaban y las que mataban. A cambio, Thomas había compartido con ella conocimientos del mundo de los blancos que podrían ser cruciales para su supervivencia. Le había enseñado a leer en inglés, usando páginas arrancadas de una vieja Biblia que llevaba en sus alforjas, y le había mostrado cómo los hombres blancos pensaban y actuaban, conocimiento que podría salvarle la vida en el futuro incierto que les esperaba. Era un intercambio extraño, un apache y un pistolero compartiendo mundos que habían estado en guerra durante generaciones. La transformación más notable había ocurrido en Thomas. El hombre que había llegado al valle era una criatura de violencia y dolor, con ojos duros como el pedernal y un corazón cerrado por años de pérdida. Pero gradualmente, día tras día, algo en él había comenzado a cambiar. Sus manos ya no se movían instintivamente hacia su arma cuando escuchaba ruidos extraños. En cambio, había aprendido a distinguir entre los sonidos del peligro y los de la vida normal del valle. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín, Itzel se detuvo abruptamente y miró hacia la entrada del valle. Thomas siguió su mirada, pero no vio nada inusual entre los árboles que formaban una cortina natural en la boca del cañón. «¿Qué pasa?», preguntó, pero incluso mientras hablaba, su mano se movió hacia la culata de su Colt por puro instinto. «Vienen», dijo Itzel simplemente, y Thomas no necesitó preguntar quiénes. Durante meses habían sabido que este momento llegaría eventualmente. Los guerreros apaches habían estado buscándola, y también habían estado buscando al hombre blanco que había matado a una de sus mujeres. Era inevitable que los dos caminos se cruzaran en este valle escondido que había sido su refugio temporal. «¿Cuántos?», preguntó Thomas, su entrenamiento militar y su experiencia como pistolero tomando el control automáticamente. Pero Itzel lo detuvo con un gesto de su mano, un movimiento que tenía más autoridad que cualquier orden que hubiera recibido de un superior militar. «No», dijo firmemente,
Esta vez será diferente. Esta vez no habrá balas ni sangre derramada. Esta vez hablaremos. Se puso de pie y se dirigió hacia la cabaña, pero no para buscar refugio. En cambio, comenzó a preparar un fuego ceremonial, disponiendo las hierbas sagradas de una manera que Thomas había aprendido a reconocer durante sus meses juntos. Thomas la siguió, confundido pero confiando en el juicio de la niña que había llegado a conocer mejor que a sí mismo. Itzel, son guerreros, no van a estar interesados en hablar. Vienen por venganza, por justicia, según sus leyes. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, se dio cuenta de que algo había cambiado en él. No sentía el miedo familiar que solía preceder a un enfrentamiento, ni la adrenalina que había sido su compañera durante años de violencia. «Confía en mí», dijo Itzel, y en esas 3 palabras había un universo de significado. Era la primera vez que le pedí algo así, la primera vez que ponía su destino completamente en sus manos. Thomas sintió el peso de esa confianza como una responsabilidad sagrada, más pesada que cualquier arma que hubiera empuñado. Los guerreros aparecieron al atardecer, 3 figuras silenciosas que emergieron de entre los árboles como sombras cobradas vida. Sus rostros estaban pintados para la guerra, sus armas preparadas, pero se detuvieron cuando vieron la escena que los esperaba. Itzel estaba sentada junto al fuego ceremonial, completamente calmada, mientras Thomas permanecía de pie detrás de ella, sus manos visibles y alejadas de su arma. Era una imagen que no habían esperado, una subversión completa del enfrentamiento violento que habían venido a buscar. El líder de los guerreros, un hombre alto con cicatrices rituales que cruzaban sus mejillas, se acercó lentamente. Thomas reconoció en él la autoridad del mando, la presencia que solo tenían aquellos acostumbrados a liderar a otros en situaciones de vida o muerte. «Itzel, hija de Aiyana», dijo en apache, su voz llevando tanto alivio como confusión. «Hemos venido a llevarte a casa y a hacer justicia por la muerte de tu madre». Itzel se puso de pie con la gracia de una princesa, y Thomas vio en ella no a la niña de 12 años que había conocido, sino a la mujer en la que se estaba convirtiendo, a la líder que su pueblo necesitaría en los tiempos difíciles que se aproximaban. «Mi hogar está donde yo decida que esté, tío», respondió, usando el término de respeto para un guerrero mayor. «Y en cuanto a la justicia, ya ha sido hecha, pero no de la manera que esperabas». Itzel extendió sus brazos hacia el fuego, y las llamas parecieron responder a su llamada, alzándose más altas y brillantes, creando sombras danzantes que transformaron el claro en un escenario casi místico. «Este hombre», dijo señalando a Thomas sin volverse hacia él, «mató a mi madre, eso es verdad, y no busco negarlo ni esconderlo. Pero también es verdad que desde ese momento ha estado pagando una deuda que va más allá de la sangre». El guerrero líder frunció el ceño, claramente luchando por comprender palabras que desafiaban todo lo que conocía sobre justicia y venganza. «Una vida por una vida, niña. Esa es nuestra ley, esa es la ley del desierto. Este hombre debe morir por lo que ha hecho». Su mano se movió hacia el hacha de guerra que llevaba en el cinto, pero no la desenfundó. «Nuestras leyes también hablan de otras formas de pagar las deudas», replicó Itzel, con una firmeza que sorprendió incluso a Thomas. «Hablan del guerrero que se convierte en protector, del enemigo que se transforma en hermano. Hablan de la justicia que nace no de la venganza, sino de la comprensión». Sus palabras llevaban el peso de tradiciones ancestrales que incluso los guerreros más duros respetaban. Thomas dio un paso adelante, sintiendo que había llegado el momento de hablar por sí mismo. Durante meses había estado preparándose para este momento, pero ahora que había llegado, las palabras que había ensayado parecían inadecuadas. «He vivido como hermano de esta niña durante 3 lunas», dijo en un apache entrecortado, pero comprensible, palabras que Itzel le había enseñado pacientemente.
he aprendido que hay más honor en proteger una vida que en quitarla. Los ojos del guerrero se entrecerraron, estudiando a Thomas con una intensidad que parecía penetrar hasta su alma. Hablas nuestro idioma como un niño, pero hay algo en tus ojos que no estaba allí cuando mataste a Ayanna. ¿Qué ha pasado contigo, pistolero? La pregunta fue hecha con curiosidad genuina, más que con hostilidad. He muerto, respondió Thomas, simplemente, y las palabras salieron con una verdad que lo sorprendió. El hombre que disparó esa bala ha muerto y algo nuevo ha nacido en su lugar. Algo que no sé cómo nombrar todavía, pero que sé que es diferente. Miró hacia Itzel, quien le dirigió una sonrisa de aliento que lo llenó de una fuerza que no sabía que poseía. El segundo guerrero, más joven, pero con las mismas cicatrices rituales, escupió al suelo con desprecio. Palabras bonitas no traen de vuelta a los muertos. Palabras bonitas no curan el dolor de una hija sin madre. Su mano se movió hacia su cuchillo y Thomas sintió que la tensión en el aire se volvía casi tangible. Pero Itzel se acercó al guerrero joven con pasos calmados y cuando habló, su voz llevaba una autoridad que silenció incluso a los grillos que cantaban en los árboles circundantes. Tú también perdiste a tu madre en un ataque de soldados blancos cuando tenías mi edad, Naiche. ¿Te trajo paz la venganza que tomaste después? ¿Llenó el vacío en tu corazón la sangre que derramaste? El guerrero joven retrocedió como si hubiera sido golpeado, y Thomas vio en sus ojos el reconocimiento de una verdad que había estado evitando. Era el mismo reconocimiento que él había experimentado meses atrás, cuando se dio cuenta de que la violencia nunca había curado verdaderamente las heridas de su alma, solo las había cubierto con cicatrices más gruesas. La niña habla con la voz de los ancianos, murmuró el tercer guerrero, el más viejo de los tres, sus ojos estudiando a Itzel con algo parecido al respeto reverencial. Pero las palabras de sabiduría no cambian el hecho de que las leyes deben ser respetadas. Si no castigamos a este hombre, otros pensarán que pueden matar a nuestras mujeres sin consecuencias. Itzel asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente esa objeción. Entonces propongo una prueba, dijo, y Thomas sintió que su corazón se aceleraba, aunque no sabía por qué. Una prueba que determinará si la transformación de este hombre es real o si son solo palabras vacías diseñadas para salvar su vida. Se volvió hacia Thomas, y en sus ojos dorados vio una pregunta silenciosa que lo llenó de terror y esperanza a partes iguales. El guerrero líder se cruzó de brazos, intrigado a pesar de su escepticismo inicial. ¿Qué clase de prueba?, preguntó, y Thomas pudo escuchar en su voz que la curiosidad comenzaba a superar a la sed de venganza. Era un cambio sutil pero significativo, el tipo de cambio que podría determinar si todos saldrían vivos de este encuentro. Itzel sonrió, y por primera vez desde la muerte de su madre, Thomas vio en esa sonrisa algo del espíritu travieso que debía haber tenido antes de que el mundo le enseñara a ser seria. Una prueba que pondrá a prueba no su habilidad para matar, sino su capacidad para proteger. Una prueba que mostrará si verdaderamente ha aprendido que hay más formas de ser fuerte que empuñando un arma. Sus palabras resonaron en el claro, como una promesa y una amenaza al mismo tiempo, y Thomas supo que su destino estaba a punto de decidirse de una manera que nunca habría podido imaginar.